computer. Recording. Muy buenas noches a todos. Les queremos hacer una presentación desde la Gruta de Lourdes, colaborando con el Consejo de Acción Social Arquidiocesana. Y entonces vamos a tener estas 7 sesiones para conocer más a fondo la última encíclica del Papa Francisco. Así que, próxima laminilla, don Juan Carlos. La encíclica Fratelli es hermanos tutis todos. Eso es una expresión de San Francisco, hermanos todos o todos hermanos. Muy bien. ¿Qué es una encíclica? Pues es una carta de un papa con carácter esencialmente pastoral. Está dirigida, él ¿verdad? Escoge. La carta puede estar dirigida a los obispos, puede estar dirigida a todos los creyentes e incluso puede ampliarse a todos los hombres de buena voluntad. Próximo. No suele tener un carácter legal. Se cambia la naturaleza del documento. Cuando el Papa dice esto es una constitución apostólica y le pone ese título, ya es una cuestión más bien que determina derechos, deberes y un poco clarifica el estatus legal dentro de la iglesia de alguna institución o de alguna determinación. Así que el nombre, el título, la categoría, por así decir, del documento es bien importante. Por ejemplo, están las declaraciones post-apostólicas, post-sinodales. Pues eso es como que un resumen que el Papa hace luego de haber tenido un sínodo donde él pues recoge lo que él entiende que es importante. Así que las cartas apostólicas o de post-sinodales es otra clase de documento. Pero la encíclica es como una enseñanza, pero con propósitos pastorales. Próximo. Hello. Hello. Desde el 1740 los obispos de Roma las han escrito con ese título. Le han puesto el título encíclica. Don Juan Carlos, cuando yo acabe de leer, usted pase. Sí, es que le daba y no cambiaba. Ay, Dios mío. A partir del Beato Papa Pío IX, ese es el que está en el mismo medio del siglo XIX, el Beato Papa Pío IX, que ha sido usada por el Romano Pontífice más frecuentemente. Es una expresión del magisterio ordinario. Fíjense que hay distintas clases. Magisterio quiere decir de la enseñanza del Papa. El magisterio ordinario es, pues, sus enseñanzas auténticas, son auténticas, pero son sus enseñanzas comunes. Ordinario quiere decir no son extraordinarias. Por ejemplo, cuando un Papa hace un pronunciamiento dogmático, por ejemplo, la declaración, como lo hizo Papa Pío IX. Papa Pío IX declaró a la Virgen inmaculadamente concebida. Pues eso es magisterio solemne, porque es una declaración que reconoce que esa verdad es un dogma y ningún buen católico puede disentir de eso. También Pío XII, de feliz memoria, pues hizo una declaración infalible de que la Virgen había sido llevada al cielo en cuerpo y alma. Pues eso, el pronunciamiento dogmático, pues se hace y es parte del magisterio solemne. Cuando el Papa, por ejemplo, después de haber convocado un concilio, el Concilio de Trento, o el Concilio Vaticano I, o el Concilio Vaticano II, que tuvo varias sesiones, y los padres conciliares, el Papa no participa en el concilio, no está allí. Él tiene 3 cardenales que lo representan. Pero en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, tuvo varias sesiones, y el Concilio de Trento, muchísimas sesiones. Cuando el Papa aprueba lo que escriben los obispos, ellos lo escriben. Una constitución apostólica, una declaración, un decreto. Incluso dentro de los concilios hay distintas clases de documentos. Constitución dogmática, pues son 4 documentos del Concilio Vaticano II. Tienen ese rango que es el más alto. Luego vienen decretos. Decretos suena como que legal, ¿verdad? Pues entonces hubo un decreto sobre los obispos, sobre los sacerdotes,
sobre la vida religiosa, sobre las misiones. Y entonces están las declaraciones. El concilio quiso hacer una declaración sobre la libertad religiosa, por ejemplo. Así que piense que aún dentro de un concilio hay documentos de distinta categoría. Unos que son bien solemnes, declaraciones dogmáticas, digo, no, se llaman constitución dogmática, aunque era un concilio pastoral. Así que lo que estoy tratando de decirles es que hay que tener conciencia de la importancia de la categoría del documento con el cual estamos bregando. Dentro de un concilio, pues mire, una declaración de un concilio como la de la libertad religiosa, aprobada por el Papa y recomendada por los padres conciliares, eso tiene mayor categoría que una encíclica, porque es un magisterio de la iglesia entera, de un concilio ecuménico. Eso tiene un rango superior al magisterio ordinario de un papa. El magisterio ordinario del papa es cuando él escribe cosas y cuando él predica en Casa Santa Marta, en las misas que algunos de ustedes han visto, sobre todo ahora en época de pandemia. Pues eso es la predicación del Papa, pero fíjense, si él no lo pone por escrito, aunque las Paulinas lo publiquen como un librito, homilías del Papa Francisco de Santa Marta los primeros 3 meses del año 2020. Bueno, esa es la enseñanza del Papa, pero no lo llamaríamos magisterio ordinario. Diríamos magisterio ocasional. ¿Okay? Usualmente las encíclicas no son una expresión del depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? Todo aquello que le ha sido confiado a la iglesia como parte de la fe que Jesucristo le confió a la iglesia para que la transmita a todas las generaciones de todos los hombres de todos los lugares. Ese es el depósito de la fe, lo revelado. Ese es el depósito de la fe. Y el depósito de la fe tiene 2 grandes fuentes. La Sagrada Escritura es parte del depósito de la fe y la Sagrada Tradición. Entonces, cuando un papa, por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, en una encíclica, miren qué curioso, pero eso fue excepcional, en la encíclica sobre la vida, pues entonces declaró, pero usó una fórmula, no voy a usar la palabra mágica porque a mí no me gusta esa palabra, pero es la forma jurídica para decir, yo estoy enseñando solemnemente, infaliblemente, y en esa encíclica, no suelen ser en encíclicas esos pronunciamientos, pero el Papa San Juan Pablo II quiso utilizar una encíclica sobre la vida humana y declarar que matar a un niño, abortar a un niño, siempre es un crimen y es un pecado mortal, siempre y en todas las circunstancias. No hay excepciones ni intenciones que valgan, que cambien eso. Entonces el Papa cogió una fórmula después de consultar a todos los obispos del mundo católico y habiendo visto que es parte de él, entonces declaró que eso es parte del depósito de la fe y por lo tanto ya eso es no reformable, ya eso lo tenemos que aceptar como parte de la fe. Eso es cuando el Papa habla en una forma infalible. Así que ordinariamente las encíclicas no son expresiones del depósito de la fe, de cosas que nosotros estamos obligados a creer, so pena de herejía, a menos que esa encíclica lo declare. Y en el caso de San Juan Pablo II lo declaró. Voy a poner otro ejemplo. Fíjense, el Papa San Juan Pablo II escribió una carta sobre si se pueden ordenar las mujeres en la Iglesia Católica a ser presbíteros o a ser obispas. Avispas hay sin ordenación, pero obispas. Pues el Papa dijo que no. Dice, después de haber consultado la Sagrada Tradición, después de haber visto las Sagradas Escrituras, es unánime que no se puede, que Jesucristo no quiere que haya mujeres que se ordenen sacerdotes u obispas. Y entonces el Papa, la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la instancia más importante que tiene la Iglesia Católica para que nos aclare qué es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, dijo, esto es irreformable. Así que fíjense, entre San Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, que era el que presidía la Congregación de la Doctrina de la Fe, ya sabemos que nunca, jamás en el futuro se podrá ordenar una mujer ni sacerdote ni obispo.
porque San Juan Pablo II ya declaró que eso es firme y final. Nadie puede, pero siguen las mujeres diciendo, ay, ¿cuándo va? Y al Papa Francisco le preguntan, ¿cuándo? ¿Y cuándo va a poder ordenar las mujeres, verdad? Sacerdote. Pues, él contestó en una forma poco caballerosa, dijo, ya Boitigua dijo que eso no se podía. Eso no es así. La Iglesia solemnemente ha declarado que Jesucristo no quiere que se ordenen las mujeres como sacerdotes. Tampoco quiere que el 99.9% de los hombres sean sacerdotes. Por eso no los llama tampoco. Próximo, don Juan Carlos. Hello. San Juan Pablo II, en el Evangelium Vitae del 25 de marzo del 95, usó esta encíclica para hacer un pronunciamiento dogmático y, por tanto, definitivo sobre el tema de la gravedad moral del aborto. Algo siempre grave. La fórmula usada así lo destacó. Ordinariamente las enseñanzas en las encíclicas que se desarrollan en las encíclicas se vinculan al cuerpo doctrinal católico. Es decir, tienen algo que ver con lo que la Iglesia enseña. No es que el Papa diga, pues, el próximo eclipse solar, no usa la encíclica, ¿verdad? La encíclica, la PROE, que se va a llamar eclipse solar. Pues entonces escribe el Papa una encíclica. Pues todos los que vean el eclipse solar van a recibir una indulgencia plenaria. Pues usualmente no va a usar la encíclica porque usualmente las encíclicas tienen referencia a lo que la Iglesia enseña. Y eso es meramente un episodio, un evento, ¿verdad? Así que las encíclicas ordinariamente no son infalibles. Las conclusiones que se expresan en ellas pueden cambiar y desarrollarse. Y lo hemos visto, de hecho. Fíjense, Pío XII, antes del Vaticano II, hizo una encíclica sobre la Iglesia. Y la llamó cuerpo místico. Y la forma de abordar de Pablo, del siervo de Dios Pío XII, a ver la Iglesia, él la vio desde la Eucaristía. El cuerpo, pero místico es la Iglesia, y luego está el cuerpo sacramental. Pues fíjense, el Concilio Vaticano II, 20 años después, o 15 años después, mejor, 15 años después de, pues entonces tiene un documento sobre la Iglesia. Lumen Gentium, luz de la gente. Pero el enfoque del Vaticano II fue el bautismo. Es lo que nos hace ser miembros de la Iglesia. Eso no dice que estaba en contradicción de Pío XII, sino que enfatizó otro aspecto. ¿Ve? Así que hay un desarrollo. La Iglesia sigue siendo el cuerpo místico de Cristo. En esa encíclica de Pío XII, él dijo, la Iglesia católica es la Iglesia de Jesucristo. Y el Vaticano II en la Lumen Gentium dijo, la iglesia de Cristo está en la Iglesia católica. Un matiz, no es que cambió la doctrina, se matizó, se enfatizó algo distinto. Así que ustedes ven como de la encíclica de Pío XII sobre la Iglesia al documento solemne, a la Constitución Apostólica, Lumen Gentium, del Vaticano II, hubo un desarrollo de doctrina. E incluso pueden cambiar las cosas también. Fíjense, las primeras encíclicas sociales tenían que ver con el derecho de los obreros a hacer huelgas. Pues todo eso ha evolucionado y ha cambiado ya. Y un punto que va a tocar esta encíclica, que es todo lo que tiene que ver con la pena de muerte. Pues el catecismo dice algo de la pena de muerte. San Juan Pablo II dijo cosas sobre la pena de muerte. El catecismo dice que en las circunstancias actuales, decía, pues no se veía cómo el Estado tenía que usar la pena de muerte. Por lo tanto, era bien raro que se pudiera usar la pena de muerte porque el Estado y la sociedad se podían defender sin tener que matar a esa persona. Pues este Papa, en la encíclica esta, de hecho mandó a cambiar el catecismo en ese punto y dijo que no es posible, no se puede aplicar la pena de muerte. Ustedes ven el desarrollo. Bueno, pero un papa dijo que era bien difícil cuando antes había sido más frecuente y este papa ha dicho que no se puede. Así que ahí vemos un desarrollo.
pero puede haber otros desarrollos. ¿Okay? Las encíclicas no requieren un asentimiento de fe, sino de benevolencia por parte de un buen católico. Y el Concilio Vaticano II nos dice lo que es obediencia. Tenemos que respetarla, pero no es la última palabra. De hecho, incluso los concilios, el Concilio Vaticano II habló muchísimo sobre lo que es el obispo. Pero no es la última palabra. Puede haber otro concilio donde se especifiquen otras cosas sobre lo que es el obispo. Así que no podemos ser estatistas. Ya eso está y no puede cambiar. Pues claro que sí que puede cambiar. El Concilio de Trento habló de los obispos. El Concilio Vaticano I habló del Papa. Y el Vaticano II habló también del Papa, tratando de estar en consonancia, ¿verdad?, con lo que había dicho el Vaticano I. Porque no es cuestión de así de sacar el conejo de la manga, ¿verdad? Ok, las enseñanzas de un concilio ecuménico, por ejemplo, Trento, Vaticano I, Vaticano II, son mucho más solemnes. Y el Papa, al aprobarlas, es decir, acepto lo que los padres conciliares escribieron, las hace suyas. Así que fíjense, la Iglesia, todo el magisterio. ¿Quiénes son el colegio apostólico? Es decir, en vez de haber 12 apóstoles, ahora hay 800, miles de obispos en el mundo. Con su cabeza el Papa, ese es el colegio apostólico. Entonces, los concilios ecuménicos son la reunión del colegio apostólico católico. Aunque haya faltado un obispo que le dio monga, otro que está arrestado, pero es el conjunto de todo el cuerpo, de todos los sucesores de los apóstoles, el colegio apostólico. Entonces, cuando el colegio apostólico, el Papa firma y dice, esto es así, pues eso es una enseñanza solemne. Pero se puede admitir un desarrollo homogéneo en la doctrina católica. Les voy a poner otro ejemplo. La esclavitud estaba aprobada por el Nuevo Testamento. Y los padres de la iglesia también, quizás no les gustaba, pero no decían que eso era una cosa inmoral. Pues ya en el siglo XIX, pues ya la iglesia dijo que eso era una cosa inmoral. Y no digamos en el siglo XX. Así que, por ejemplo, algunas encíclicas y declaraciones de Pío IX, del Beato Pío IX, a mediados del siglo XIX, pues condenaban el liberalismo, porque el liberalismo del siglo XIX era anticatólico. Pues ahora, fíjense cómo la iglesia en Gaudium et Spes, no Lumen Gentium, la iglesia en el mundo moderno, ve con más bondad el liberalismo, la democracia. Usted lee algunas declaraciones de los papas del siglo XIX, decían la monarquía es lo más, el non plus ultra. Así que hay un desarrollo homogéneo del dogma católico. Sígalo, don Juan Carlos. Los temas teológicos abordados por ella no suelen quedar cerrados, admiten desarrollo. Muy bien. Próximo. A partir del 1891, con la Rerum Novarum de León XIII, un papa, los papas han desarrollado especialmente la doctrina social de la Iglesia con encíclicas. Las han abordado temas de justicia social, derechos humanos, la guerra, la paz. Esos son los temas que muchas encíclicas abordan. Los últimos 4 papas han escogido su primera encíclica como programática de su pontificado, como una especie de tesis central de su pontificado. Así que cuando eligen el papa, él puede escribir la encíclica 1 año después, 2 años después, 3 años después. Pero esa primera encíclica, la gente, los curas, los estudiosos, los obispos, dicen, aquí él se va a retratar. Él quiere decirnos, ¿verdad?, cómo va a ser su pontificado. Por ejemplo, San Juan Pablo II, Juan Pablo I no le dio tiempo porque se murió después de un mes, así que él no escribió ninguna encíclica. Pero San Juan Pablo II, su primera encíclica, Cristo Redentor de los hombres. Ahí está. Ese es su tema y él va a ser consecuente, ¿verdad? El hombre a la luz de Cristo. Ese fue el tema. Benedicto XVI. Benedicto XVI, Dios es amor. Esa es su primera encíclica. Pues fíjense que el Papa quiso centrarse, Dios es amor. La definición del amor y aborda todo el tema del amor en la época moderna, sus manipulaciones y todo. Pues, esta es la tercera encíclica del Papa Francisco. Su primera encíclica no fue la programática. ¿Por qué? Porque el Lumen Fidei del 2013 fue una escrita
es que Benedicto XVI le había escrito, porque así como San Juan Pablo II escribió una sobre Jesucristo, escribió una sobre el Padre, rico en misericordia, y escribió una sobre el Espíritu Santo. Pues entonces, Benedicto XVI escribió una, la primera sobre el amor, la segunda, que es espectacular, sobre la esperanza, y estaba escribiendo la tercera sobre la fe, y decidió renunciar por razones de salud. Se sentía que ya él no podía con todos los chismes de los vivos, perdón, que no podía con todas las cosas, ¿verdad?, que estaban pasando en la iglesia y los problemas que había, y él pues dijo, ya no puedo, yo creo que yo me voy a morir de un ataque al corazón. Y renunció. Pero ya tenía esa encíclica prácticamente a punto de caramelo. Y entonces, ¿qué hizo? Pues él le pidió al próximo papa, al Papa Francisco, oye, tú quisieras asumir la encíclica mía para que no se pierda el trabajito que yo hice. Y el Papa Francisco dijo, claro que sí, mano, brother, dámela. Y entonces le puso una introducción. Y entonces la primera encíclica del Papa Francisco es de Benedicto XVI. Hasta ahora es la mejor encíclica del Papa Francisco. Estoy oyendo a la gente reírse. Yo dije que pusieran... Padre, por favor. Pongan su micrófono en mute. Esos son comentarios imprudentes. Son los míos. Pero nada, así que la segunda encíclica del Papa Bergoglio, eso no es un insulto al Papa. Yo, como viví un año en Roma, pues sé que se le puede decir a los papas por sus apellidos. El Papa Montini era Pablo VI. El Papa Wojtyła era Juan Pablo II. Así que eso no es ningún insulto ni nada. Eso es decirle su apellido de su acta de nacimiento, ¿verdad? Ahora estamos en el pontificado del Papa Bergoglio. Eso no es faltarle respeto al Papa. Eso es tratarlo como, ¿verdad? Es un señor de apellido Bergoglio. Su primera encíclica toda suya se llamó Laudato Si. Y es del 24 de mayo de 2015. Estamos al 20. Bueno, la próxima, así que tardó 5 años en escribir la tercera. Y él dice que la estaba escribiendo, en la encíclica va a decir, yo la estaba escribiendo cuando empezó la pandemia. Como la anterior, Fratelli Tutti lleva un nombre y se inspira en los escritos de San Francisco, santo cuyo nombre marca el estilo y el tono que ha querido seguir el actual pontífice. Él dijo, ¿verdad? Él explicó por qué cogió ese nombre. Fíjense que los papas anteriores, sobre todo Pío XII, había mucho Pío. Estaba Pío X, Pío XI, Pío IX, Pío VII, así que los Píos se pusieron de moda en el siglo XIX y principios del siglo XX. Fíjense que el Papa Benedicto no quiso llamarse Pío XIII, pero escogió un nombre de un papa del siglo XX, Benedicto XV, principios del siglo XX, y él quiso llamarse Benedicto XVI. El primer papa después de los papas del concilio se llamó Juan Pablo. Fíjense que él quiso hacer algo nuevo, ¿sí o no? Miren lo que él quiso hacer. Cogió los nombres de los 2 papas anteriores, Juan XXIII y Pablo VI. Y entonces hizo una combinación, Juan Pablo. Pero miren lo que hizo Wojtyła cuando llegó a ser papa. Él dijo, pues yo soy de la línea del concilio. Es una forma de decir, yo respaldo el Concilio Vaticano II. Juan Pablo II. Esto no es Victoria, esto es Juan Pablo II. Pero el Papa Francisco, él no quiere decir que es el Papa Francisco I, porque yo creo que ningún otro papa va a usar ese nombre. Y él mismo, ¿verdad? Al cardenal, cuando está ahí sentado y lo eligen los otros cardenales, ¿verdad? Le dicen, tú, te hemos escogido a ti para ser papa. ¿Qué nombre te quieres poner? Porque ellos no te llevan con su nombre, ¿verdad? No es el Papa Jorge Mario Bergoglio. Te tienes que poner un nombre para reconocer que tú estás asumiendo un oficio. No te quedaste como el hijo de fulana y de Sutriaco, ¿verdad? Y el nieto de doña Terenceja. Pues entonces, había un cardenal al lado del brasileño y dijo, Francisco, acuérdate de los pobres.
Y el Papa, pues, Francisco. Así que se ve que al escoger el nombre ya nos está diciendo algo de su línea. Él quiere una nueva línea. Entonces escogió el nombre del Papa y entonces él es muy del santo que él escogió su nombre. Así que él no escogió Ignacio. Si hubiera escogido Ignacio, yo creo que hubiera salido mejor la cosa. No, pero él no escogió Ignacio, él es un jesuita. Pero quiso escoger Francisco. Entonces, fíjense, las dos encíclicas que él ha escrito, las dos son frases de San Francisco. Laudato Si es un poema de San Francisco. Alabado seas mi Señor, vean los pajaritos, la creación. Y Fratelli Tutti es una expresión de San Francisco. Sígalo, don Juan Carlos. Wow. Amigo de todos. Ese es el nombre de la encíclica. Así que no es Tutti Frutti. Eso es una clase de helado que don José Jurado hace tiempo que no ha probado. Amigo de todos. Así se llama la encíclica en español. Vamos para allá. La estructura. Vamos a ver la estructura de FT. Esta encíclica es bastante larga. Larguísima. Tiene 7 capítulos y 287 números. Aquí en esta edición, 181 páginas. Esto es para una noche de insomnio. Y después le dan diarrea. Perdón. Esto es una cosa seria. Es una encíclica para uno María. Es larga. Fue escrita en español. El Papa Wojtyła también escribía sus encíclicas en polaco. No sé en qué idioma las escribía Benedicto. Si era en alemán o era en latín, porque él es buen latinista, ¿verdad? Pero el original de esta encíclica, como la anterior, es español. Y luego fue traducida al latín. Así que el Papa la terminó de escribir y él suele mandárselas a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Oye, he metido la pata en algo de lo que ella ha escrito. Él suele, ¿verdad? Los papas suelen consultar, ¿verdad? A veces él le dice, mira, tú me vas a escribir el capítulo 3. En la encíclica anterior del Papa Bergoglio, yo creo que hay partes que no las escribió él. Y él es muy amigo de escribir sus propias cosas. Se nota, él le pone un sello a las cosas. Esta la escribió todo él. Pero entonces, después de que está todo lista, tiene que pasar un tiempo en lo que la traducen y chequean que todo esté bien. Y entonces le ponen una fecha. Fíjense que esto fue el día de San Francisco, ¿no? Así que él fue allá a Assisi. Y entonces allí firmó y dijo, esta es la encíclica, hoy la voy a soltar. Muy bien. Su estructura sigue un esquema muy usado en América Latina. Ver, juzgar y actuar. Primero tengo, ¿qué está pasando? Luego, ¿cuál es el criterio que yo voy a usar? ¿Cuáles son los criterios de la fe, de la moral? Y luego, ¿cómo vamos a actuar? El ver es un capítulo. El juzgar es el segundo capítulo. Y los otros 5 son actuar. Luego de la introducción, el primer capítulo es ver. Describe la situación del mundo después de la crisis de la pandemia del COVID-19. Próximo. El segundo capítulo es juzgar. A partir de la parábola del buen samaritano, el Papa nos da los criterios cristianos para descubrir quién es el hermano. Ese es el tema el nombre de la encíclica, Fratelli Tutti, es, ahí está lo que él quiere, ¿cómo dice? Sobre la fraternidad y la amistad social. Ahí está. Así que en el subtítulo, ahí está el tema que él quiere abordar y lo que va a estar tratando. Pero, ¿quién es el hermano? ¿Qué es la fraternidad? Pues entonces, la parábola del hijo pródigo. Es el capítulo propiamente teológico, fundamental, el más bíblico, para el análisis de la actual situación y a la luz del Evangelio, para el discernimiento de qué debemos hacer. ¿Qué es lo que el Papa está recomendando que hagamos? Sígalo. Del 3º al 7º capítulo, el Papa Francisco desarrolla el actuar. ¡Wow! Miren para allá, ¿eh? ¿Qué? Yo no soy bueno en matemáticas, pero el que sea contable, pues, mire, a ver, 237 de 267 es ¿cuánto? Es casi el 80%. Más, ¿verdad? Doña Daisy, díganos. Vamos a ver, saque ahí sus numeritos, su cálculo y quite el micrófono, hable con el micrófono. ¿Qué por ciento es?
88%. Mire para allá. Así que 88% es actuar. Muy bien, gracias. Próximo. Tratemos primero de conocerla. Creo que eso es lo honesto. ¿Qué nos está tratando de decir el Papa? Entender lo que él nos propone. Luego la vamos a analizar. Yo no voy a esperar hasta el final. El análisis mío no va a esperar al final. Yo lo voy a estar intercalando, pero lo voy a poner en letras itálicas para que ustedes vean que eso es mío, no es del Papa. Ahí yo estoy haciendo yo un comentario. ¿Ok? Y la vamos a analizar con relación con la doctrina católica. Aquí está dando un paso hacia el frente, hacia el lado, hacia arriba o hacia atrás. Es decir, ¿qué tiene esto que ver con la doctrina y la doctrina social de la Iglesia? En esta encíclica, en el actuar, el Papa va a dar unos pasos de desarrollo. Vamos a ver. El Papa se cita continuamente a sí mismo y sus anteriores enseñanzas. Los documentos son bien interesantes. Por ejemplo, ¿cuál fue el Papa más citado en el Vaticano II? Pío XII, y tanto que dicen que el Vaticano II rompió con Pío XII, aquel fue el último Papa antiguo, aristócrata, y entonces empezaron los papas modernos, y sin embargo, el Concilio Vaticano II, Jorge, ponle mute a tu micrófono, porque si no, oímos a la tribu. Gracias. Así que, fíjense, él se está citando mucho a sí mismo. Así que por eso él escribió esto. Su autoridad máxima es él. Él es una muestra de la coherencia de sus líneas pastorales. Él remacha unas ciertas cosas casi siempre. Es curioso que aquí no mencione mucho al demonio, porque el Papa actual, una de sus virtudes y aciertos, creo yo, es que tiene muy pendiente en la esquinita del ojo, él sabe que el demonio está por ahí. Aquí no aparece mucho, curiosamente. Trataremos de hacer una hermenéutica de continuidad. ¿Qué quiere decir hermenéutica? ¿Cómo yo voy a interpretar esto? De continuidad con la Iglesia y la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Pero hay unas cosas que son de fractura, son cosas nuevas. Quizás fractura sea una palabra fuerte, pero son cosas nuevas por lo menos. Pero cuán coherentes sean, por ejemplo, en la doctrina de la guerra que él va a exponer, él va a llegar a decir que ya no se puede hacer una guerra justa. Bueno, la teoría de la guerra justa en la Iglesia data del año 400. Así que ahora no, él dice, ahora no puede haber guerra justa, porque las condiciones que se dan son todas injustas. Bueno, eso es una cosa seria lo que está diciendo, ¿verdad? Ya me estoy adelantando, pero le estoy dando un poquito una idea de lo que quiere decir una hermenéutica de continuidad. El Papa Benedicto XVI dijo que muchos teólogos y mucha gente había hecho con el Vaticano II una hermenéutica de fractura. Ahora viene una iglesia nueva. No, el Concilio Vaticano II no quiso romper con la iglesia preconciliar, quiso adaptar, mejorar, ampliar, pero no quiso romper. ¿Ves? Nosotros queremos interpretar a Francisco, el Papa Francisco, que no está rompiendo la doctrina católica, sino desarrollándola. Vamos a ver. Próximo. La introducción. Hoy vamos a tratar de cubrir, pues, la introducción y el primer capítulo. Selecciono las partes, no todo el texto, que entiendo son más importantes para entender el mensaje de la encíclica. Así les ahorro y no quiero que ninguno se me duerma. Siempre pueden poner, ¿verdad? Como está Damaris y Vanessa Santini, que quitaron el video, y como no se puede escuchar, pues pueden roncar y dormir. Y nosotros no nos damos cuenta. Y ya está acostadita, veo la almohada detrás de la cabeza, así que esto es un opioide. No. Muy bien. Próximo. Esta introducción tiene 7 numeritos. Lo primero que llama la atención es que está dirigida a toda la humanidad. Ok. Ahora vienen mis comentarios. Cuando uno escribe una carta, uno espera que sea leída por aquellos a quienes va dirigido. Me pregunto cuántos seres humanos se han enterado de que el Papa les ha escrito una carta. Pregúntenle a sus vecinos, a ver si.
Doña Mirta, pregúntele a sus nietos, a ver si se dieron por aludidos que recibieron una carta y no es de Santa Claus. Estoy seguro que muchos curas y obispos, por no decir la vasta mayoría de los laicos católicos, ni han leído y mucho menos implementado. Pues yo puedo leer algo y me entra por aquí y me sale por acá, ¿verdad? El Papa está pidiendo unas cosas. Es parte de la superproducción apopléjica. ¿Saben lo que es eso, verdad? Ay, Dios mío, que uno se siente asfixiado. De escritos de la Iglesia Católica que se producen, pero como que, ¿verdad? ¿Cuántos documentos saca el Papa? ¿Cuántas cosas escritas en un año? Pues yo creo que se pueden llenar fácilmente de 15 volúmenes. ¿Y quién lee todo eso? Pues los obispos y los curas, con los ocupados que están. Bueno, desde su subtítulo ya ofrece el corazón de su propuesta. Vamos a ver. Sobre la fraternidad y la amistad social. Ahí está la novedad de esta encíclica. Amistad social. Don Héctor, usted que ha leído el compendio de doctrina social de la Iglesia Católica, trate de encontrar en el compendio, allá en el índice, en la parte de atrás, donde sale la frase amistad social. No, ya se lo anticipo, no la tiene que buscar, no sale. Así que aquí está la novedad de esta encíclica. Está tratando de introducir un nuevo concepto en la doctrina social de la Iglesia Católica. Amistad social. El Papa reconoce lo que provocó escribirla antes de que explotara la pandemia. Vamos a ver. Si en la redacción de la anterior encíclica tuve una fuerte inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo, que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación, en este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad Al-Tayeb, con quien me encontré en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y nos ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. No se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. También acogí aquí con mi propio lenguaje numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo. Así que el Papa mismo, qué curioso, ¿no les está curioso que un Papa católico escriba una encíclica inspirado en lo que le dijo el jefe de la Iglesia Ortodoxa? Y que esta encíclica esté inspirado en lo que él firmó y acordó con un jefe de la iglesia local en Abu Dhabi. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros ni ha visitado Abu Dhabi, ni sabe dónde está, ni le interesa saber dónde está Abu Dhabi. Pues ese es el gran imán Ahmed Al-Tayeb. A mí me está curioso, ¿verdad? Que un papa escoja para dirigirse al mundo entero, inspirado, en primer lugar, por el patriarca ortodoxo, que no está en plena comunión con la Iglesia Católica. Y en este lugar, un jefe musulmán. Ok, dígalo. El Papa alude al Espíritu del Santo, cuyo nombre quiso llevar, rompiendo las tradiciones de los nombres de los pontífices. San Francisco de Asís. Sígalo. Fratelli tutti, escribía San Francisco para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas. De hecho, han criticado que la encíclica dice fratelli tutti, en vez de tutti, fratelli e sorelle tutti. Porque como el original de San Francisco es como en español, ¿verdad? Hermanos todos, incluye las hermanas. Pero las feministas ya dijeron, ay, esta es una encíclica machista. Debería haber dicho fratelli e sorelle tutti. Pero como él está citando a San Francisco, y San Francisco dijo fratelli tutti, pues se quedó con el fratelli tutti. Proponerles, San Francisco, una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Ese es el amor de la amistad social que él va a proponer. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. ¿Verdad? Más allá de las barreras de la geografía y el espacio.
Este papa ha estado machacando a los europeos y a Trump. Hay que acoger a todos los emigrantes que vengan a Europa y a todos los que quieran cruzar el Río Grande, porque la fraternidad no conoce barreras de geografía ni de espacio. Así que su inspiración es San Francisco. En estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Un amor universal. Eso es lo que el cristianismo creo que, ¿verdad?, que es un amor universal, ¿verdad? Pero él está como que aterrizando, ¿verdad?, en esa aportación que hace San Francisco. San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, y un feligrés imprudente me dijo también de la hermana cucaracha. Se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne, a los italianos, pero sembró paz por todas partes. Caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados. Otra palabra de este papa, de los últimos. Sígalo. Ahí está, miren, han hecho un icono de San Francisco abrazándose. Lo que a mí no me gusta de ese icono, miren lo que es. Que el Saladino que mató a no sé cuántos pobres cruzados, él mismo se encargó de cortarle la cabeza, le ponen la aureola del San Francisco también a Ladino. Los dos están llenos del amor de Dios. Sígalo. Alude a un episodio de la vida del pobrecito de Asís. San Francisco quiso ir para Egipto, no como yo hace un año, el día de hoy, que me monté un avión para hacer turismo, doña Nélida, no se ría, sino que quiso ir a Egipto a hablar con el sultán, Suleimán. Sígalo. Y dice el Papa, este episodio de la vida de San Francisco nos muestra su corazón sin fronteras, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. En su visita al sultán Malik el Kamil en Egipto, que fue un gran esfuerzo debido a su pobreza, que no había aviones, a la distancia, a las diferencias de idioma, cultura, religión. Este viaje en aquel momento histórico marcado por las cruzadas mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Ahí corregí un poquito de lo de Fratelli. Muy importante, eso que está diciendo el Papa. Muy importante y muy importante. La fidelidad al Señor era proporcional, se manifestaba en su amor a todos los seres humanos. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos. Yo soy un franciscano, yo soy un católico. Oigan lo que dice. No promuevan disputas ni controversias. Estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 800 años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de agresión, contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso a quienes no compartían su fe. Él no tacha de guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Muy importante. Eso es verdad. Jesucristo no imponía nada. Él proponía, pero proponía doctrina. Yo y el Padre somos uno. Y él comunicaba el amor de Dios, pero Jesucristo no era, yo los amo. Sí, yo los amo. Pero la verdad os hará libres. Bueno, esos son mis comentarios. Había entendido San Francisco que Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Así que, oigan, esto es una de las quejas que hay sobre este pontificado,
que mientras yo ame, mire lo que acaba de decir, quien permanece en el amor permanece en Dios. Pero tú puedes permanecer en el amor negando la verdad. Ese es el issue. ¿Eh? Entonces, este Papa ha dicho, hay unos conservadores que cogen la piedra de la doctrina de la iglesia y se la tiran a los pecadores, queriendo ser ortodoxos cuando están siendo inmisericordes. Entonces, la verdad y el amor están reñidos. Pero miren lo que está diciendo el Papa, ¿no? Solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. En aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, el mundo medieval, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas y crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas. Bueno, fantástico. Tenemos un jesuita franciscano. Aquí vemos conceptos importantísimos para el actual pontífice. Sueño. Despertó el sueño de una sociedad fraterna. No hacer imposición de doctrinas, sino comunicar el amor de Dios. ¿Qué hizo? El sueño de una sociedad fraternal. Nos está proponiendo un humanismo más allá de la fe. Recordemos que el cardenal Bergoglio tenía amigos protestantes, judíos e incluso imanes musulmanes en Buenos Aires. Así que él ha vivido esa experiencia, ¿no?, de cercanía como amigo de jefes de otras religiones allá en Buenos Aires. Así que eso es una experiencia que él lleva muy dentro de sí. Muy bien. Cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia y dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. No podían actuar los países juntos. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Mucha verdad, ¿verdad? Ustedes han visto como incluso en Europa, no digamos, en Estados Unidos había una pandemia y ¿cuántas respuestas? 51. Cada estado tenía una respuesta distinta porque Trump no quiso tener una política común que cada estado decida y luego el DC. Así que lo que está diciendo el Papa es absolutamente correcto. Falta de fraternidad. Anhelo en que esa época en que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He aquí un hermoso secreto para soñar. Vuelvo otra vez. Retengan esa palabrita. Y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Así que el Papa primero nos habló del sueño de San Francisco. Él nos ha dicho que él tiene un sueño. Y ahora, qué importante es soñar juntos. Pero él mismo reconoce, solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos, pero pueden seguir siendo espejismos juntos, compartidos. Hello. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, sus convicciones, su propia voz, todos hermanos. Comentario: la categoría sueño no es bíblica. El reino es bíblico.
Y muy, Jesús cuando empieza a hablar dice, conviértanse porque el reino de los cielos. La religión es menos importante que la hermandad, porque es el amor lo que tiene que reinar. Late una sombra detrás de este sueño. El magisterio católico del Vaticano II ha enseñado que es en la iglesia, no fuera de ella, donde esta comunión de la humanidad se realiza plenamente. Eso es lo que dice Lumen Gentium y Gaudium Spes. El Papa alude a un documento firmado con este imán, Mr. Nobody, donde se afirma que Dios ha creado a todos los seres humanos, iguales en los derechos, en los deberes, en la dignidad, y que nos ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Si el imán, un líder poco destacado en el mundo complejo musulmán, que no representa al Islam en nada, firmó eso, la religión que él profesa no cree eso. No cree en la hermandad. Sígalo, don Juan Carlos. ¿Por qué? Sin ser un estudioso profundo del Islam, hay alguien que tiene su micrófono activado, Luisito, póngalo mute. No, porque no ha publicado a un sitio así. Estamos aquí con competencia. Gracias. En el Islam no hay una radical igualdad entre los seres humanos. El varón musulmán es superior a la hembra musulmana. Todo musulmán es superior por voluntad divina a los no creyentes, que no los llaman hermanos separados, les llaman infieles. Y luego están los esclavos, que en el Corán son parte de la voluntad divina. Así que no todos los seres son iguales en derechos y en deberes. Nada más hay que mirar el mundo musulmán. Mire a ver cuántas naciones musulmanas le reconocen igualdad de derechos a las mujeres. Por ejemplo, de heredar de su propio país. Muy pocos. Así que el Islam no cree eso que él firmó allí con ese imán de allí, de ese paísito de 10ª categoría. Así que, por eso yo digo, cuidado que los sueños no sean engaños. Sígalo. El Dios del Corán no es padre, y así él lo declara, porque no tiene hijos. Sin esta paternidad troncal, ¿cómo somos hermanos? Somos criaturas. Los musulmanes jamás llaman a los cristianos hermanos. No seamos ingenuos. Sígalo. Ok. ¿Alguna pregunta sobre la introducción? No hagan una clase paralela. Si tienen una pregunta que quieren que yo aclare, quiten su mute del micrófono y háganla. Una, a las 2, a las 2:30, a las 3. Ok, pues vamos a seguir. Capítulo primero. El ver. La primera parte, ya saben, vamos ahora el Papa nos va a decir cómo él ve el mundo. Y entonces fíjense, miren lo que es importante. Tendencias en el mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Esto tiene como 55 numeritos. No, tiene como 48 numeritos. 46 numeritos son negativos. Y al final él dice, adiós caramba, si yo he presentado que la situación actual es malísima. Y al final menciona unos numeritos la esperanza. Pero piensen, él ya se propone en el ver que está viendo. Tendencias del mundo que desfavorecen esa fraternidad universal que yo estoy proponiendo. Sígalo. Y ahí empieza a decir, ¿verdad? El mundo, después de las 2 guerras mundiales, fundaron la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, el anhelo, gracias a Dios que no hizo sueño, el anhelo de una integración latinoamericana, el mercado Mercosur, sígalo. Pero estamos echando para atrás. Se encienden conflictos viejos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados. ¿Estará pensando en America First? No. Exasperados, resentidos, agresivos.
en varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías. España, por ejemplo, con los catalanes, ¿no? Crea nuevas formas de egoísmo y pérdida del sentido social, enmascaradas bajo las supuestas defensas de los intereses nacionales. Sigan. Abrirse al mundo. Ahora eso es un selling point de los que tienen chavos y quieren vender. Eso es que todas las naciones estén abiertas para que los chinos puedan venderle todas las mercancías a todo el mundo, bien barata. Los conflictos locales muestran un desinterés por el bien común. Son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Y entonces cita al Papa Benedicto XVI su primera encíclica. La sociedad más globalizada nos hace más cercanos. Miren, aquí tenemos a 3 que están en Florida, como si estuvieran en San Juan. Pero no nos hace más hermanos. ¿Se ven? Siga. Creo que el Papa es muy certero en este análisis. La presidencia de Trump y la desintegración de Europa y de Latinoamérica, así como la disfunción de la ONU, evidencia estos nacionalismos reemergentes y estas divisiones. Sígalo. Así que, guerras que creíamos que estaban superadas, han vuelto otra vez. ¿Cuántas guerras ahora mismo hay en el mundo? Por lo menos hay 30. Por lo menos hay 30. El mismo Papa ha dicho que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Porque es mundial. Segundo punto, el fin de la conciencia histórica. Hay una pérdida del sentido de la historia. La libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Lo único que hay que hacer es consumir sin límites. Individualismo a tutiplén. Puede pasar la página. ¿Saben lo que está propuesto por el partido Podemos en España ahora mismo? ¿Saben lo que están proponiendo? Que cada persona a partir de los 16 años tenga derecho, que le puede exigir al Estado, cambiar de sexo, aunque no le diga a sus papás, y que el Estado le pague la operación de cambio de sexo. ¿Qué tal le parece? Eso es lo que están proponiendo ahora mismo en el Congreso los de Podemos, el ala extrema radical. ¿Verdad? No son los comunistas, pero son los amigos de Maduro en España, para que sepan de quién estamos hablando, ¿verdad? Aunque su apellido sea Iglesia, son los anti-Iglesia, ¿verdad? Eso es lo que están proponiendo. Pues miren, aquí vamos a cambiar la historia. Yo nací varón, me asignaron, pero yo quiero ser mujer y tengo derecho a que el Estado me cambie de sexo tengo 16 años, sin pedirle permiso a mi papá y a mi mamá. Eso es lo que él está hablando. Muy bien. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen todo lo que sea diferente. Y de este modo puede reinar sin oposiciones. Es cierto, la ideología de género es así. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de generaciones, que ignoren todo lo que ha precedido. Miren, yo me tuve que reunir con los monaguillos. En las últimas reuniones antes de la pandemia, ¿saben lo que yo estaba repasando con los monaguillos? Refranes puertorriqueños. ¿Por qué? Porque yo decía un tubo y 7 llaves y ellos no me entendían. Así que yo usaba expresiones que compartimos hasta con los cubanos y ellos no entendían. De las 100 expresiones que yo conseguí un diccionario de refranes puertorriqueños, ellos habían escuchado 3. Pues, ¿qué le pasa a estos niños? Que están en un mundo que incluso no entienden las expresiones mías cuando yo hablo, ¿verdad? Mi cafú. ¿Quién es mi cafú? Las nuevas formas de colonización cultural. Y así el alma se pierde de los pueblos, su consistencia moral, su independencia ideológica, económica y política. Miren, se vacía de sentido, se manipulan las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas. Eso está brutal. ¿Pero es que la palabra brutal es
Es fea, es bruta. Uy, estás hecho un salvaje, pero me lo están diciendo para alabarme, ¿verdad? Estás hecho un caballo. A mí no me llaman caballo, perro ni gato. Pero ¿me entendieron? Esas son expresiones manoseadas. Miren lo que dice. Títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Sígalo. En muchos países se usa la política para exasperar, polarizar, negando el derecho de otro a existir y de opinar. Yo acabo de tener una experiencia bien, estoy en shock. Le escribí a unos amigos míos en Estados Unidos diciéndoles, el presidente Biden, aunque dice que es católico, quiere promover el aborto en el mundo entero, quiere devolverle el negocio a la industria del aborto, quiere que los prejuicios antirreligiosos se vuelvan parte de la política del Estado y del gobierno federal, que nadie puede discriminar, todo el mundo tiene que pagar abortos, todo el mundo a sus empleados le tiene que pagar los anticonceptivos, todo, ¿verdad? Entonces, oiga, ¿saben lo que me contestaron algunos de los amigos? Un amigo me dijo, eso es ser ignorante. Otro dijo, usted es antidemocrático. Y otro me dijo, tú me quieres decir que tú estás diciendo que Biden es un mal cristiano. Pues entonces me estás diciendo que yo soy un mal cristiano. Yo no creo en tu cristianismo, Fernando. Amigos míos, yo me asusté. Polarización. Así que yo, ¿verdad? Opine y señale, mire estas cosas que está haciendo el señor Biden, diciendo que es católico. Eso contradice lo que dicen los que se enfogonaron conmigo. Yo dije, yo no soy de Trump. Dígalo. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Fantástico, eso está excelente, ¿oyeron? Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. En esta cultura que estamos estando vacía, inmediatista, sin un proyecto común, es previsible el agotamiento de los recursos. Nos comemos un planeta, ya para junio, ya nos hemos comido lo que produce el planeta. Así que nos comemos 2 planetas en un año. Eso quiere decir que los nietos de doña Mirta se van a quedar sin Florida. Las playas se las va a comer el mar y todos los cocos que usted se comió extra, ellos no lo van a poder. ¿Y qué es un coco? Eso es lo que se llama el agotamiento de algunos recursos. Sígalo. Hay un descarte mundial. Es uno de los temas recurrentes y centrales del actual pontífice. Partes de la humanidad sacrificadas en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límite. Eso es verdad. La falta de hijos provoca un envejecimiento de las poblaciones. Se abandonan los ancianos en soledad. Así que los viejitos, ¿qué son? Objetos de descarte. Los mismos seres humanos. Privando a los jóvenes de ese contacto con sus raíces, con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Así que los viejos, me parece, no sé, les parece que está el Papa diciendo cosas embuste, exageraciones. Me parece una descripción muy realista de la cultura albeniente pagana. Lo que pasa es que fíjense que el Papa no dice neopaganismo. Él va a hablar de lo malo que es el neoliberalismo, pero no va a hablar de lo malo que es el neopaganismo. Es una ausencia, para mí, preocupante. Sígalo. Este descarte se expresa de muchas maneras. El desempleo. Así que puedo descartar trabajo y que la gente se quede sin empleo. Sígalo. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento. ¿Se recuerdan a John F. Kennedy? ¿Se recuerdan cómo se llamaba esa campaña? En Puerto Rico la aplicaron, ¿verdad? Progreso, ¿verdad? Para el desarrollo. Aumentó la riqueza, pero con inequidad. Algunos se volvieron más ricos y los pobres siguieron siendo pobres. Y así nacen nuevas pobrezas. ¿Sí? Cuando dicen que en el mundo redujo la pobreza, aunque ahora la pandemia la ha aumentado,
la hacen midiéndola con criterios de otras épocas. Sígalo. Don Juan Carlos. Muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. Hoy hay muchas formas de injusticia nutridas por visiones antropológicas reductivas, por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda de explotar, de descartar e incluso de matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada, pisoteada, sus derechos fundamentales violados, ignorados. De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen la misma dignidad y los idénticos derechos de los varones. Por eso, una mujer con igual preparación, el mismo oficio, le pagan menos en algunos sitios. Hello. Todavía hay millones de personas, niños, hombres, mujeres de todas las edades, privados de su libertad, obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Las mujeres, ¿verdad? La trata de mujeres mexicanas y centroamericanas, y no digamos rumanas en España, que es el país de Europa con más prostitución. Así que, ven, todo esto, ¿cuál es el tema detrás de esto? En el mundo actual no se vive la fraternidad. Sígalo. Guerra, persecuciones raciales o religiosas. Efectivamente, en India hay persecución de cristianos. En muchos países musulmanes hay persecución de cristianos. Sí, hay persecuciones. El Papa evidentemente está pensando en algunos proyectos de Trump y de la falta de acogida a los emigrantes por parte de Europa, cuando comenta: se crean nuevas barreras. Así que los pobres de esos países que se están muriendo de hambre o los están matando, no los dejan entrar en mi mundo. Reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar ese encuentro con otras culturas y otras personas. Ahí tiene un footnote. El footnote es lo que él escribió hablando de los muros de la frontera México-americana. Sígalo. En el mundo actual, los sentimientos de pertenecer a la misma humanidad se han debilitado. Y el sueño de construir juntos la justicia y la paz es una utopía de otra época. Hay una indiferencia cómoda, fría, globalizada. Indiferencia globalizada. Y una profunda desilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos en la misma barca. Ahí hace alusión a ese mensaje extraordinario. A mí me está una pieza de teología pastoral extraordinaria. ¿Se recuerdan con él? Dio la bendición con el Vaticano en marzo del 2020. ¿Se recuerdan que estaba la plaza de San Pedro vacía? ¿Se recuerdan? Él está haciendo alusión a la barca, ¿verdad? Que estaba la tormenta, era la pandemia. Y si no remamos juntos, nos vamos a hundir. Ahí está sacando eso de aquí. Muy bien, sígalo. En un mundo que corre sin rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad, hay un cisma entre el individuo y la comunidad humana. Así que el egoísmo es: yo quiero estar bien, yo quiero gozar, yo quiero tenerlo todo bien y que se chaven los demás. Sígalo. Una cosa es sentirse obligados a vivir juntos. Otra muy diferente es apreciar la riqueza, la belleza de las semillas de la vida en común, que hay que buscar y cultivar juntos. Otra vez, como dijo Benedicto, yo puedo estar cerca, pero no ser hermano. Nadie se salva solo. Únicamente es posible salvarnos juntos. Todos estamos conectados, ¿verdad? Estamos conectados todos en Zoom.
Hay 33 personas conectadas en Zoom. Es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir que se trata de una especie de castigo divino. Así que la pandemia no es un castigo divino. Sígalo. Es una expresión un poco pobre. No sé, en la Biblia, continuamente, ¿verdad? Te leen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuando Dios castigaba, la gente se arrepentía, levantaba el castigo, levantaba la pandemia. Es cierto, Jesús dice, ¿ustedes se creen que aquellos señores que les cayó la torre encima en aquel accidente eran más pecadores que los que no se murieron? Jesucristo matiza la cosa y dice, no se crean, a mí me van a matar. Eso no quiere decir que yo no tengo el favor de Dios. Así que ciertamente castigos, guerras, muertes inoportunas, súbitas, no son castigos de Dios necesariamente. Pero esta pandemia y las revelaciones de Fátima no hablan, ¿verdad? ¿Verdad que la Virgen le dijo a los pastorcitos? Si no se convierten, va a venir una cosa peor. Hemos superado esa percepción, esa hermenéutica de la historia. ¿Es falta de fraternidad o no hay un mensajito divino? El mensajito divino es, tenemos que estar todos juntos, o hay situaciones de pecado. Yo pregunto, Lulú, miren, ayer aprobaron la eutanasia en Portugal. El otro día la aprobaron en España. En plena Navidad aprobaron el aborto en Argentina. Eso suena, ¿verdad? Ahora el Trump quiere ampliar el aborto. Nos hemos convertido, hemos cambiado. Me parece que no, ¿verdad? A mí me parece que no. Sígalo. Don Juan Carlos, sígalo. Olvidamos rápidamente las lecciones de la historia. Hay nuevas formas de autopreservación egoísta. Solo nosotros, allá los otros. Síganlo. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad. ¡Wow! Esa palabra sí, ¿verdad? Juan Pablo II, Polonia. ¿Sí o no? Solidaridad sí es un principio de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿verdad, doña Nélida? Don Héctor, ¿verdad? Solidaridad es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica. Aquí sale. Pero, ¿dónde encaja amistad social con solidaridad? Es una nueva forma de usar, de entender el mismo concepto que tiene el Papa Francisco. No se debería ignorar ingenuamente que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos pueden vivir ese estilo, va a provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda es lo que nos espera, dice el Papa. Sígalo. Fíjense, a los de doctrina social, don Moncho, doctora Luz, no se puede destinar el tiempo, el esfuerzo y los bienes al egoísmo. Así que ahí están las 3 T de corresponsabilidad y de compás. Tiempo, talento y tesoro. Síganlo. Entonces el Papa aborda otro de los temas reiterados de su pontificado, el derecho de los emigrantes a ser recibidos en los países a los que se dirigen. Y cuestiona el fundamento cristiano de actitudes xenófobas y señala tanto que desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. Sígalo. Traficantes sin escrúpulos, vinculados a los cárteles de la droga y de las armas, explotan a los inmigrantes que a lo largo del viaje con demasiada frecuencia experimentan la violencia. Personas abusadas psicológica, física y sufrimientos indescriptibles. Sígalo.
Y entonces habla del derecho a no emigrar, es decir, el tener condiciones para yo permanecer en mi propio país. Eso como que se ha olvidado, ¿verdad? ¿Cuánto se gasta en tener la policía, en arrestar, en poner en cárceles a la gente que llega? Y sin embargo, ¿para qué no invierte en eso? En crear fábricas, en crear trabajo en esos países, para que no se estén muriendo de hambre. ¿Sí o no? Para que no tengan que emigrar económicamente, para que no traten de hacer la paz allá. Eso es más barato, por así decir. Así que el derecho a no emigrar, a yo permanecer en mi propia tierra. Recuerden, esto es un papa que es hijo de emigrantes. Su abuela nació en Italia y creo que sus papás también. Así que él está muy consciente de esto de los emigrantes. Sígalo. Aquí hay una muy directa crítica a los nacionalismos, tanto de USA como en Italia, Hungría, Polonia, que quieren defender su identidad y no acoger a hordas de mexicanos o de musulmanes. Sígalo. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer ciertas preferencias políticas por las convicciones hondas de la fe. La inalienable dignidad de cada persona, no importa su origen, color, religión, es la ley suprema del amor fraterno. Sígalo. Nunca se dirá que no somos humanos. Ah, no, los mexicanos son humanos. Hay un gran político americano que dijo, Puerto Ricans are the worst kinds of Mexicans. Nunca se dirá que no somos humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarnos, somos menos valiosos, menos importantes, menos humanos, ciudadanos de segunda. La paradójica colaboración de los medios de comunicación social al aislamiento es expuesta por el obispo de Roma. Mientras tenemos Zoom, webinars, Facebook, YouTube, deja de existir el derecho a la intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado y, ¿verdad? Hay gente que dice, no te pongas la vacuna que te van a poner un, ¿cómo es que llama? Un chip para saber dónde tú estás. Mira, ya saben dónde yo estoy. A través de esto, gracias a Dios, ¿verdad, don Juan Carlos? A mí se me perdió el celular y yo lo tengo como si fuese hijo de don Juan Carlos y él me puede rastrear para ver que no me meta en sitios inoportunos. Y me dijo, padre, está en tal calle en Santurce. Yo me fui con un guardia, ¿verdad? Porque no sabía lo que me iba a encontrar. Y llegamos a la casa de la señora dominicana que había recogido mi celular en la Fernández Junco. ¿Qué tal les parece? Desde ese momento yo quiero que me rastreen. Y yo le dije a la señora, ¿usted encontró un celular? Sí, yo iba a llamar. Uy, qué raro, yo estaba llamando continuamente y no me contestaba. Pero nada, qué bueno, yo le quisiera dar algo. No, no me tiene que dar nada. Ok. Así que, por favor, no, aunque no se vacune, ya tiene el chip puesto. Sígalo. Los medios de comunicación digitales pueden exponer a riesgo de la dependencia. Hemos visto a los niñitos. La progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta. Miren lo que han hecho las clases virtuales. Tengo a monaguillos que están haciendo una novena porque quieren volver a la clase y a la escuela. Porque ya se dan cuenta que en esta forma de aprender no se aprende. Sí. Al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista, eligen una vinculación constante y febril. Entonces hay agresividad, insultos, maltratos, latigazos verbales. No estoy hablando de los twitters de un anterior político de Estados Unidos. No estoy hablando de, como dicen en Guaynabo City, de bullying. Sígalo. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación. Violencia, todo lo que da. Sígalo.
Pensemos en Black Lives Matter, en quitar estatuas de Colón y de Junípero Serra, en el asalto al Capitolio. Miren lo que hacen los medios. El Papa dice, las ideologías han perdido todo pudor. Lo que hasta hace poco no podía ser dicho por alguien sin que le faltara el respeto, ahora digo malas palabras, digo obscenidades. Es más, me muestro snu. ¿Y qué? Sígalo. Y entonces están, ¿verdad?, los intereses económicos que realizan formas de control muy sutiles e invasivas, creando manipulación de conciencias y del proceso democrático, ¿verdad? Fake news y todas esas cosas. Sígalo. Miren, la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero ya la gente no se encuentra con la realidad. Se creen que esto que dijeron, eso es la verdad. A las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocaban desagrado, pues las eliminan de las redes sociales y entonces uno no se entera. Ustedes se han enterado de cuántos católicos han matado en el día de hoy en países musulmanes. No, la prensa no está interesada. Si fuese un gay que le dan una paliza en Tailandia, saldría en primera plana en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos. Pero porque están matando cristianos en África, en países musulmanes. Mataron a un cura, mataron a otro obispo. Sígalo. El mundo de hoy es un mundo sordo. Sígalo. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, la estructura básica de una sabia comunicación humana se pierde. Dígalo. La información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por el internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. Así que lo que te pone Google, cuando tú vas a buscar algo y tú le pones un tema, el Google es el que te selecciona lo que ellos quieren que tú leas. No necesariamente lo que sea más cierto. ¿Ok? Sígalo. Algunos países exitosos desde el punto de vista económico son... No, vuelva, don. Son presentados como... Hello. Vuelva. Son modelos culturales para los países poco desarrollados. Yo tengo una doctora amiga que vive allá en Rincón. Y me dice que sus sobrinos, que van a una escuela privada, pero no es americana, cuando hablan entre sí en inglés. Así que los niñitos puertorriqueños de Rincón prefieren hablar en inglés entre sí. Creo que el Papa está describiendo el fenómeno Guaynabo City, vulgar mímica de la vida norteamericana, perdiendo la identidad propia. Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Y quieren homogeneizar el mundo. Made in China. Síganlo. Entonces, ya, hey. No se adelante, ya estamos acabando. Teníamos que acabar hace un minuto, pero estamos acabando. Entonces el Papa dice, todo lo que he dicho es negativo. Entonces añade, en las próximas páginas quiero hacerme eco de los caminos de la esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien. Por ejemplo, la pandemia nos ha permitido rescatar a compañeros de viaje, ¿verdad? Invito a la esperanza. ¿Okay? La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comunidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. Les pregunto,
Ustedes que han estado leyendo, ¿verdad? Grandes trozos de la introducción ¿ha salido la palabra santidad en algún momento? Sueños, ideales, fraternidad. ¿Dónde está la santidad? Se acabó el primer capítulo. Pues entonces, todos los que quieran hacer, ¿les parece este diagnóstico del mundo no fraterno? Injusto, impropio, desesperante. Hello, se me durmieron todos. Estamos aquí. Ah, ok. Es la realidad, es la realidad. Ok. ¿Algún otro comentario? No, ese es el capítulo segundo, no podemos empezar. No, eso es para el próximo jueves. La parábola del hijo pródigo. Ah, aquí salió un chat, vamos a ver, aquí hay un chat me pusieron, vamos a ver aquí. Por un lado se critica el nacionalismo y por otro critica la homogeneización cultural. Parece contradictorio, es cierto, sí. Por favor, don Juan Carlos, apague aquello, apague el coso y pónganos todos en esto. Ahora, wow, ya. Ahora veo, ok. Sí, hay como unas pequeñas contradicciones, ¿verdad? Pero una cosa es apreciar la nación, él es muy argentino. Otra cosa es ser nacionalista y populista, es decir, despreciar a los demás. Él es un argentino all inclusive, que vengan todos los emigrantes, mientras empiecen a hablar como hablamos nosotros, pues. Padre, perdone, ¿quiere que pare la grabación? Sí, vamos a parar la grabación. Gracias.